Esa voz que tronó en el monte, todavía habla. Hoy no tiembla el monte, tiembla el alma que oye, esclavo de tu palabra. Muy bien, pues gracias a Dios estamos otra vez en Deuteronomio, viendo el tema del pacto que Dios hace con su pueblo y de la respuesta que Dios espera, que es obediencia con amor. Eso es muy importante porque recordemos que la obediencia del cristiano no es legalista, no es porque tengo que obedecer, no es porque tengo el deber de hacerlo, no es porque tengo que cumplir una regla o tengo que ahí, bueno, marcar como una palomita, sino es una respuesta pactual al amor que hemos recibido de nuestro Dios. Y entonces eso es lo que nos debe de motivar a cumplir su ley, ¿ok? Y ese es el tema de Deuteronomio. Entonces, la vez pasada tardamos, pues yo creo que una sesión completa en el capítulo 10, que no es como muy grande, pero vimos ahí que hay varios, o sea, que hay varios ecos y destellos del Evangelio. Hoy vamos a ir mucho más rápido en varios capítulos. Como saben, vamos a brincarnos algunos, por eso es importante que Deuteronomio ustedes lo lean en su casa. Y si tienen alguna pregunta o duda, pues la comentamos acá, pero no vamos a ir versículo a versículo como así lo hacemos cuando estamos en el Nuevo Testamento. Entonces, el capítulo 11 sigue Dios exhortando al pueblo por conducto del mediador. ¿Quién es el mediador? Vamos, en este contexto, ¿quién es el mediador entre Dios y el pueblo? ¿Quién sabe? El Es sacerdote. Jesús, ¿no? O sea, bueno, claro, Cristo es el mediador entre Dios y el ser humano, pero en este contexto de este pacto en particular, ¿quién es el que, bueno, para que me entiendan, quién es el tipo de Jesús en este contexto? ¿Quién es el que intercede por el pueblo cuando pecan? ¿Quién es el que pide que no los destruya Dios? ¿Quién es el que le predica al pueblo y le revela al pueblo la voluntad de Dios? ¿Es Moisés? El sacerdote. Justamente, no, justamente estamos hablando de Moisés. Él es el mediador en el antiguo pacto, cuando se está instaurando el pacto. Entonces, Dios sigue exhortando al pueblo y le dice, ama al Señor tu Dios. Y noten que antes de decirle obedece, le dice ama. Porque Dios quiere que nos quede muy claro que la obediencia del cristiano, otra vez, no es legalista, es por amor y desde el amor a Dios. Entonces, primero amas a Dios y cuando amas a Dios, como resultado natural, obedeces a Dios. Cuando no amas a Dios y quieres obedecer a Dios sin amar a Dios, las reglas de Dios y la ley de Dios se convierten en una carga pesada que tienes que llevar en tus espaldas y no sabes ni ves cómo quitártela de encima. ¿Por qué? Porque no amas al dador de la ley. Entonces todo comienza por amar al Señor. Y cuando amas al Señor, tú obedeces al Señor. Sus requisitos, sus decretos, sus ordenanzas y mandatos. Y esto es algo que se repite de manera reiterada en Deuteronomio. Pero es que es importante que lo tengamos presente y lo repetimos otra vez. La obediencia del cristiano no proviene de un esfuerzo como legalista de tener que hacer cosas, sino viene de un corazón que ama a Dios y está agradecido con Dios por todo lo que Dios nos ha dado sobre todas las cosas, la salvación en su Hijo. Entonces, Él sigue exhortando al pueblo al amor a Dios y sigue exhortando al pueblo a la obediencia. Y luego básicamente lo que le dice es, ten en cuenta que no dirijo estas palabras a tus hijos. Son los hijos que ya son como la tercera generación, ¿no? O sea, desde que salieron desde Egipto, los que son niños hoy. Ustedes recuerden, y ya lo hemos visto mucho, la audiencia original aquí es la segunda generación, son los que eran o jóvenes o niños cuando salieron desde Egipto. Entonces, él dice, a ver, segunda generación, ten en cuenta que no dirijo esta palabra a tus hijos.
los cuales nunca conocieron la disciplina del Señor tu Dios, ni vieron su grandeza, ni su mano fuerte, ni su brazo poderoso. Ellos no vieron las señales de milagros, ni las maravillas que Dios hizo en Egipto contra el faraón y toda su tierra. Es decir, ustedes, segunda generación, sí lo vieron. Por eso me estoy dirigiendo con ustedes. ¿Ok? No vieron lo que el Señor les hizo a los egipcios, o sea, no, perdón, a los ejércitos en Egipto, a sus caballos y a sus carros de guerra, ni cómo los ahogó en el Mar Rojo mientras te perseguían. Los destruyó y hasta el día de hoy no se han recuperado. Él no vio cómo Dios arruinó al imperio más poderoso del mundo en este momento. Tus hijos no han visto todo esto. Tus hijos no vieron cómo el Señor te cuidó en el desierto hasta que llegaste aquí. No vieron lo que les hizo a Datán junto con Abiram, y ya sabemos que son los que se rebelaron con Coré, cuando la tierra se abre y se los come vivos, ¿no? Es decir, tus hijos no han visto todo esto, pero tú sí lo has visto. Tú con tus propios ojos viste lo que el Señor hizo en todas estas obras poderosas. Entonces, lo que Moisés les está diciendo es, tú tienes más luz que tus hijos. Y si tienes más luz que tus hijos, tienes más responsabilidad que tus hijos. Como lo vimos también y lo veremos con esta generación y las demás, los milagros no tienen el poder de convertir el corazón del ser humano. Sin embargo, sí, cuando Dios te despliega su gloria y tú la ves de manera más clara, tienes más responsabilidad. Entonces, porque tú sí viste con tus propios ojos todo esto, yo te insto y te llamo y te exhorto a que ames al Señor, al cual viste realizar todo lo que tuviste y que entonces obedezcas sus mandamientos. Entonces, básicamente aquí podemos extraer un principio. En la medida en que tú ves la gloria de Dios de manera más clara en Jesucristo, en la palabra, tú deberías de crecer en tu amor por Dios y en consecuencia deberías de vivir diferente. Es decir, tu lectura bíblica, es decir, tu estudio bíblico debería tener un impacto real y concreto en tu vida, como lo hemos visto en primera, segunda y tercera de Juan, que la fe verdadera actúa, que la fe verdadera se demuestra, se vindica por medio de qué, de las buenas acciones y de las buenas obras en las cuales andas. ¿Ok? Tristemente, nos vamos a dar cuenta que el pueblo judío, que vio todas las señales y milagros y portentos del Señor, por ejemplo, la primera generación, que eran grandes cuando salieron de Egipto, todos quedaron tirados en el desierto por su incredulidad. Porque otra vez, los milagros no pueden transformar tu corazón, pero sí te muestran la gloria de Dios y te haces más responsable. Por lo tanto, en consecuencia, como tú sí viste con tus propios ojos lo que el Señor hizo, cuando encuentren un por lo tanto, tienen que ir a lo que estaba antes, vamos, al antecedente, porque eso sirve como fundamento para lo que viene después. Entonces, por lo tanto, asegúrate de obedecer cada uno de los mandatos que te entrego hoy. Tienes que ser intencional, tienes que vivir de manera muy, muy cuidadosa, en el sentido de obedecer la ley que Dios te está reafirmando y confirmando. Porque en este contexto y bajo esta dispensación del pacto de gracia, Dios te dice, si obedeces, disfrutarás de una larga vida en la tierra que Dios juró dar a tus antepasados y a ti, que era su descendencia, una tierra donde fluyen la leche y la miel, y todo esto ya lo hemos visto muchas veces. Si tú obedeces de manera colectiva, como pueblo, los mandatos de Dios, Dios promete bendecirte. Aquí era, te voy a bendecir de manera material, física, en riqueza, en prosperidad. ¿Ok? Si obedeces cuidadosamente todos los mandatos que te entrego hoy y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación. ¿Para qué queremos lluvia? Para que crezcan las cosechas y tengamos comida. Las tempranas y las tardías. Estas son las lluvias en junio y más o menos en febrero. Para que puedas juntar las cosechas de grano, el vino nuevo, el aceite, tal. Te dará buenos pastizales para que tus animales coman, tendrás todo lo que quieras para comer. Es decir, si tú te encargas de obedecer a Dios, Dios se compromete a cumplir las estipulaciones pactuales de bendición. Pero ten cuidado,
No dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. No sea que después de haber visto la gloria de Dios y el poder de Dios y la misericordia de Dios y la bondad de Dios, rechaces a Dios y te inclines a los ídolos. Porque si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti. Entonces, lo contrario también será verdad. Si Él te había prometido bendiciones pactuales por tu integridad, digamos, por tu obediencia, Dios acá te promete maldiciones pactuales por tu rebelión. Entonces, en lugar de que te mande las lluvias tempranas y tardías, ¿qué va a hacer? Te va a cerrar el cielo y detendrá la lluvia. Va a haber sequía. ¿Qué pasa cuando hay sequía? No hay comida. ¿Qué pasa cuando no hay comida? La gente, como les pasó al final por el sitio ahí, vamos, en la guerra y todo esto, se termina comiendo a sus hijos. Los judíos, después de la gran hambre que Dios les mandó y estando asediados por ejércitos extranjeros, ellos terminaron recurriendo al canibalismo. Ellos terminaron comiéndose a sus propios hijos, lo cual también era una de las maldiciones pactuales y ya la vimos. Y la tierra dejará de producir sus cosechas, así que pronto morirás en esa buena tierra que el Señor te da. Entonces, básicamente, Moisés le está diciendo al pueblo, tienes dos caminos, y tú eres responsable. Dios va a actuar en consecuencia de acuerdo a su naturaleza y de acuerdo a su fidelidad, a sus promesas, si haces una cosa o si haces la otra. Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Y es donde dice, las tienes que atar en tus manos y llevarlas en tu frente, y no se refería físicamente como los judíos pues lo entendieron y lo empezaron a hacer, que se colgaban pues como versículos y se pegaban como que versículos en la frente. No, tiene que estar en tu mente y en lo que haces. ¿Ok? Las tienes que enseñar a tus hijos, tienes que pasarlas a la próxima generación. En tus conversaciones, cuando estés en la casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, tienes que escribirla en tu casa, en las entradas, sobre la puerta de la ciudad. Es decir, la palabra de Dios debe de permear tanto tu vida que lo que fluya de ti sea Biblia. Tú te das cuenta de lo que a una persona le gusta, de lo que le apasiona, cuando empiezas a platicar con ella. Cuando tú conoces a una persona, por eso es tan importante platicar con la persona, porque en la medida en que tú vas viendo lo que habla y la conversación que tiene y el tema que trata, te vas a dar cuenta de lo que apasiona su corazón. Y es muy claro. ¿Quieres conocer los ídolos que hay en una persona? Examina su conversación. ¿Quieres conocer tus propios ídolos? Examina tu conversación. Ahí, cuando eres una persona que cada que tienes oportunidad hablas de las cosas de Dios, es porque la gracia de Dios está contigo. Y Dios te está guiando en el camino de su voluntad para que en todo momento, en toda situación, con toda persona, en toda oportunidad, en toda instancia, lo que fluye de ti sea la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere para su pueblo. ¿Ok? Y no es que sea pecado que puedas hablar de cualquier otra cosa, no, pero lo que fluye como naturalmente es lo que está apasionando tu corazón. Entonces Dios les dice, de verdad, estos mandatos, mi voluntad, mi palabra tiene que estar tan penetrada dentro de ti que la pasas a la segunda generación de una manera natural. O sea, en las pláticas comunes y corrientes, en la comida, cuando sales, cuando estás, cuando vienes, tú vas a estar llevando a tu familia y llevando tu vida a la voluntad de Dios y a la meditación en Dios. Y otra vez, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego. Demuéstrale amor al Señor tu Dios, está lo que ya conocemos porque lo hemos tocado muchas veces en las sesiones que hemos tenido. ¿Cómo le demostramos al Señor que le amamos de verdad? Andando en sus caminos y aferrándote a Él. Es decir, lo hemos dicho una y otra vez porque la Biblia así lo dice y lo presenta. El que ama a Dios lo demuestra por medio de una vida de obediencia a su voluntad y a sus mandatos. Y esto lo vimos en el Evangelio de Juan, en las cartas de Juan.
Si tú amas a Dios, lo vas a demostrar como obedeciendo a Dios. Cristo lo dijo de manera muy clara, el que me ama guarda mis mandamientos. Y lo contrario también es verdad, el que no me ama no guarda mis mandamientos. Entonces, demuéstrale a Dios que le amas por medio de la vida que vives. Y si tú haces esto, otra vez Dios te da sus promesas de bendición. En este contexto, el Señor expulsará de la tierra a todas las naciones que están, aunque son más grandes y más fuertes que tú. Dios te entregará esa tierra a ti, ¿no? Y te va a dar todo y te dice las fronteras y todo esto. Donde quiera que vayas en la tierra, nadie podrá hacerte frente. No importa la nación que esté enfrente de ti, si tú estás andando con tu Dios en integridad de corazón, Dios lo entregará en tus manos, Israel. Tú no temas, porque el Señor tu Dios, Él se encargará de que los habitantes de la tierra te teman y se espanten, tal como lo prometió. ¿Ok? Entonces, nuevamente está guiando al pueblo, está exhortando al pueblo a obedecer a Dios. Si bien hoy nosotros no tenemos estas promesas de bendición física, terrenal, de riqueza, si obedeces a Dios, y tampoco tenemos las maldiciones pactuales si lo desobedeces. Lo que sí tenemos es el principio. Y el principio general dice, Dios bendice la obediencia de su pueblo y Dios castiga el pecado de su pueblo. Entonces, de cualquier manera, cuando tú y yo decidimos desobedecer a Dios, nos estamos abriendo de par en par a su justicia retributiva pactual. Nos estamos abriendo a que Dios nos discipline. Y para que nos quede claro, el 26 dice, escucha bien, esto es Dios hablando por conducto del mediador, hoy te doy a elegir. Tienes dos caminos, uno es de bendición, el otro es de maldición. Si tú eres constante, íntegro, obedeciendo los mandatos del Señor, vas a recibir bendición. Pero si rechazas los mandatos de Dios y te apartas de Él y eres idólatra, vas a recibir maldición. Y no hay más. Y entonces, aunque al final del día, y lo decimos otra vez, no tenemos estas promesas de bendición física y terrenal, sí nos dice Dios que Él bendice a sus hijos cuando caminan en integridad. Todo es por gracia, desde luego, porque el hecho de que tú puedas obedecer es la gracia de Dios en tu vida. O sea, si tú puedes obedecer, no es porque tú seas wow y maravilloso. Es porque el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón para conformarte más a la imagen de su Hijo, de Cristo Jesús, y entonces puedas reflejarle. Así que cuando tú vives en integridad, es una gracia de Dios que no mereces. Y por eso Dios te bendice, por pura gracia y misericordia. Pero ahí cuando tú quieres resistir a la palabra de Dios y estás en un plan de rebelde y estás en un plan de yo no voy a obedecer y yo sé lo que Dios dice, pero yo no lo voy a hacer porque yo soy mi propio rey y yo tengo mi voluntad y yo no me voy a someter a lo que Dios quiere y todo esto, lo que estás haciendo es que te estás abriendo de par en par a que Dios te discipline. Y Dios te disciplinará si tú insistes en tu pecado. Por eso David dice en el Salmo 32, por favor, arrepiéntete rápido. No seas como la mula que hay que jalarle, hay que ponerle freno para que venga, porque si no, no te hace caso y el freno pues le duele. Tú ven solito. Cuando peques, luego corre el Señor y dile, Señor, perdóname, ya pequé contra ti. Yo no quiero caminar de esta manera. Y eso también es muestra de que amas al Señor y le perteneces a Él. De cualquier manera, ya sabemos cómo termina toda la historia. Dios les da a escoger dos caminos y pues ya sabemos que ellos al final nunca cumplen prácticamente el pacto con Dios, nunca obedecen sus mandatos, se rebelan una y otra vez, se apartan del Señor, se vuelven idólatras de lo peor.
y Dios al final les juzga y trae sobre ellos las bendiciones pactuales que les va a repetir en Deuteronomio, ya les dijo antes también. Todas y cada una de estas bendiciones se cumplió. Incluso la más grave, y la más grave era el destierro, era te saco de la tierra que te di, porque el pacto de Dios estaba conectado de manera íntima con la tierra. Estar en la tierra era una señal de la bendición de Dios. En la tierra de Canaán, pues, en la tierra prometida. Y cuando Dios te retira, era clarísimo que Dios te estaba abandonando. Desde luego no para siempre, porque Dios claramente dice no voy a abandonar a mi pueblo para siempre, pero sí en su favor temporal y te estaba juzgando. Entonces lo peor que le podía pasar al pueblo judío es que los sacaran de esta tierra que Dios les dio. Y es lo que al final Dios hizo porque ellos nunca escucharon su voz. Entonces este mensaje es para nosotros también. Recapitulando, mostramos que realmente pertenecemos a Cristo y que amamos a Dios por medio de obedecer sus mandatos. Y ya concluimos también que la obediencia del cristiano nada tiene de legalista, de estar cumpliendo regla tras regla tras regla, sino es la respuesta de un corazón regenerado que ama a su Padre y está agradecido por los favores que Él nos ha dado. Esa es la diferencia. Y si bien, claro, el mandamiento sí tiene el peso de un deber, porque lo tiene, pero no es la motivación del cristiano para obedecer. Entonces, ¿hasta acá tienen alguna pregunta? No. 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 Luego nos vamos a empezar a enfocar un poquito en el capítulo 13, porque Dios sabe lo terriblemente idólatra que es el pueblo y sabe que la tentación siempre va a estar presente para olvidarnos de Dios y voltearnos a los ídolos. Entonces, Dios les dice, supongamos que en medio de ti hay profetas, ¿no? O personas que tienen sueños sobre el futuro y te prometen señales y milagros. Y resulta que esas, fíjate, tanto sus señales como sus milagros se cumplen. Aquí Dios está diciendo que en el pueblo, supongamos que hay personas que están haciendo milagros y señales, no que las están fingiendo o que son falsas, son verdaderas y se cumplen y tú estás viendo los milagros delante de tus ojos. Y si de pronto ellos te dicen, ven, rindamos culto a los ídolos, dioses que no conocías hasta ese momento, no los escuches. Oye Dios, me estás diciendo que existe la posibilidad de que un falso profeta y maestro pueda tener el poder para hacer estos milagros y señales y después me quiera desviar del camino correcto. Sí, ¿sabes por qué? No los escuches, ¿por qué? Porque el Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con todo el alma. ¿Qué es lo que me está diciendo este versículo? ¿De dónde están estas personas obteniendo el poder para hacer estos milagros y señales? ¿De dónde? ¿Quién se los está dando? Dios. Dios. Son falsos maestros. Son falsos profetas. No, o sea, no son parte del pueblo de Dios. Pero aún así Dios les está dando este poder para probar a su pueblo. Te lo dice claramente la Biblia. Yo puede ser que permita en el contexto acá que lleguen personas que hagan señales y milagros y veas que lo que dice se cumple, gran despliegue de poder, pero luego te dicen, oye, ¿sabes qué? Vamos a postrarnos a los ídolos. Oye, pues debe ser de Dios, porque fíjate nada más el poder que tienen. Dice, no los escuches. Dios está permitiendo esto para probarte. Dios quiere ver qué tanto le amas. Digo, y no es que Él quiera verlo, él, sino es para que tú te des cuenta si le amas o no. Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con todo el alma. Sirve solo al Señor tu Dios y teme solamente a Él. Obedece sus mandatos, escucha su voz y aférrate a Él. Entonces yo puedo ver a un profeta o a un cuate que se pone ahorita a resucitar muertos enfrente de mí y se me dice, ¿sabes qué? Buda es el camino o Mahoma es el camino. Yo no lo voy a seguir porque la Biblia me está diciendo que ese señor está equivocado.
Y no importa las señales que se hagan en mis ojos, si me quieren desviar de la doctrina correcta, si me quieren desviar de la ortodoxia, yo no lo sigo. ¿Por qué? Porque yo amo al Señor. Eso es lo que Dios quiere que todos respondamos. Entonces Dios dice, la seducción al pecado de la idolatría puede ser muy fuerte, pero ¿sabes cuál es el remedio para decir que no? ¿Cuál es el remedio para decirle que no a los ídolos? Si realmente amas a Dios. ¿Sabes cuál es la motivación? O sea, piensa en el pecado que a ti personalmente más te derrota. Piensa en el pecado que dices, híjole, es una lucha fuerte que tengo con esto. Piensa en ese pecado. Piensa en esas tentaciones que te hacen caer en ese pecado. Si tú crees que la motivación para vencer al pecado cuando te está tentando, que es tan dulce, tan sutil, tan atractivo, es como que, no, ¿sabes qué pecado? Yo voy a decir que no, porque tengo una lista de reglas que cumplir, tengo una lista de requisitos que tengo que palomear, no vas a poder. La única manera de vencer la tentación es amar a Dios. Porque si le amas, entonces le puedes decir que no al pecado. Porque encuentras más deleite en Dios que en el placer temporal del pecado. Porque encuentras más satisfacción en Dios que en lo que el pecado te está prometiendo. Pero tiene que ver con los afectos de tu corazón. Las tentaciones nada tienen que ver con tu mente en términos de tu intelecto. Las tentaciones nada tienen que ver con cuánto sabes. Las tentaciones tienen que ver con a quién amas, con tus afectos. Entonces, si tú realmente amas al Señor con todo el corazón, tú no vas a prestar tus oídos a estos falsos. Pero Dios sabe que si no le amas con todo el corazón, vas a correr con estos cuates, nada más porque viste sus milagros, aunque te guíen a un lugar donde tú sabes que Dios te prohibió ir. Los falsos profetas o los soñadores que traten de descarriarte serán ejecutados, porque fomentan la rebelión contra el Señor tu Dios, quien te libertó de la esclavitud y te sacó de la tierra de Egipto. Ya que tratan de desviarte del camino que el Señor tu Dios te ordenó que siguieras, tendrás que quitarles la vida. De esa manera eliminarás la maldad que hay en medio de ti. La pena para estas personas que te quieren descarriar del camino de Dios, ¿cuál era? La pena capital, la pena de muerte, que mueran, mátalos. Elimina la maldad en medio de ti. De manera tajante, corta, saca. Por eso es que Cristo, de alguna manera retomando estos principios, en el Nuevo Testamento, ¿qué te dice? Si tu ojo te hace pecar, sácalo. Si tu mano te hace pecar, córtala. Debes de ser radical en el trato con tu pecado. Porque si no lo eres, por la carne no redimida que aún tienes y tengo, vamos a acabar inclinándonos ante otros dioses. Entonces Dios ordenaba que cualquiera que tratara de descarriar a la gente del camino de Dios debía morir. Que cualquiera que intentara llevar a los demás al pecado debía ser ejecutado. Mira, supongamos que alguien trata de persuadirte en secreto. Es más, ya no son falsos profetas ni gente que hace milagros. Hay personas que en secreto te tratan de persuadir. Incluso fíjate bien o sea, ¿quién podría ser? ¿Tu hermano? ¿Tu hijo? ¿Tu hija? ¿Tu amada esposa? ¿O tu mejor amigo? Tu familia. Gente a la que amas. Gente que está contigo todo el tiempo. Tu red de soporte. Tu red en la que vives y te mueves y estás cómodo y feliz. Tu familia. Te podría decir, vamos, rindamos culto a otros dioses. Dioses que ni tú ni tus antepasados jamás conocieron. Incluso, o sea, pueden sugerir, dice Dios, que rindas culto a los dioses de los pueblos que viven cerca o de los que viven en los extremos de la tierra. El punto es, a lo que sea, oye, vamos a hacer esto, que tú sabes que es un pecado. Aquí en el contexto era, vamos a inclinarnos a los dioses.
En el contexto de hoy es, vamos a pecar. Vamos a apartarnos del Señor. No importa. Tu hijo, tu hija, tu esposa, tu esposo, tu hermano, tu hermana, tu madre, tu padre. No les hagas caso ni los escuches. No les tengas compasión, ni les perdones la vida, ni trates de protegerlos. Deberás quitarles la vida. Da tú el primer golpe y luego que todo el pueblo se sume. Tienes que apedrear a muerte a los culpables, porque han tratado de alejarte del Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Entonces todo Israel escuchará y tendrá temor, y nadie volverá a actuar con tanta perversidad. El punto acá es, debería ser tal tu amor por Dios que deberías estar dispuesto a lapidar a tu familia, si es que tu familia te quiere alejar de ese Dios al que tanto amas. Desde luego, hoy nosotros ya no tenemos que apedrear a la gente porque ya no estamos, vamos, en este contexto tanto político y de gobierno, pero el principio subsiste. Deberías de estar dispuesto a perder tus relaciones familiares con tal de seguir a tu Dios. Por eso es que Cristo en el Nuevo Testamento, yo no sé, digo, si ya se dieron cuenta, pero Cristo muchas veces está retomando Deuteronomio en lo que él predica. Por eso Cristo te puede decir, si alguno ama a su padre, a su madre, a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Porque nuestro amor por Dios debe ser de tal magnitud que debemos estar en este contexto de la teocracia, teníamos que estar incluso dispuestos a ser los primeros en tirar la piedra para matar a nuestro familiar que intentó alejarnos del Dios a quien amamos con todo el corazón y con todo el alma. Porque recuerda, todo esto es porque Dios te está probando. ¿En quién va a estar tu lealtad? ¿Para quién van a estar tus lealtades? Por eso cuando alguien te invita al pecado, no importa quién sea, no importa qué tan querido y qué tan amado sea terrenalmente para ti, debes estar dispuesto incluso a separarte de esa relación, a terminar con esa familiaridad si fuera necesario, por amor a Dios. Y si en este momento estamos medio impactados y decimos, esto está fuerte, es porque no entendemos la manera en la cual debemos amar a Dios. Si en este momento estamos diciendo eso no me parece correcto, es porque no entendemos quién es Dios, quién eres tú y cómo Él merece ser amado. Porque si amáramos a Dios como Él merece ser amado, diríamos sin problema. Sin problema. Si alguien de mi familia, en este contexto de la teocracia, si alguien de mi familia me quiere desviar de Dios, yo le apedreo primero. Y no es que no lo ame, es que amo mucho más a Dios. Entonces, noten otra vez, y eso está clarísimo en Deuteronomio, que la obediencia del pueblo siempre tenía que ver con el amor. Siempre. Con el amor a Dios. El Señor tu Dios será compasivo contigo, solo si escuchas su voz y obedeces todos sus mandatos que te entrego hoy y haces lo que a Él le agrada. Pregunta, pregunta. Esto que acabamos de leer acá ya se me perdió. Esto que acabamos de leer acá, de tu hermano, tu hijo, tu hija, tu esposa, tu mejor amigo, que deben morir y tú eres el primero que le tienes que tirar la piedra y matarlos y apedrearlos a muerte. ¿Esto es algo que le place al Señor? Es pregunta, ¿es algo que le place al Señor? Si Dios, fíjate bien, si Dios te dio el mandato de que tú mates a tu familia, si tu familia te quiere desviar de tu Dios,
es algo que le plazca al Señor? Sí. Sí, Sí, pero totalmente. ya Sí. no estamos en este tiempo, ¿no? O sea, ya no estamos bajo esa ley. No, no, claro, pero Dios es inmutable. Dios es inmutable y la ley es el reflejo de su carácter. Entonces Dios no cambia. Si Dios no cambia, su ley tampoco cambia. O sea, si bien es cierto que esta ley, que es una ley que tiene que ver con lo civil, ya no la vivimos nosotros porque no somos una teocracia o sea, vamos, en este tiempo, vamos, tal, sino somos mexicanos o de cualquier otro país en el siglo XXI y tenemos pues, una democracia, o sea, todo lo que tú quieras. Si bien ya no tenemos que matar a nuestra familia, el carácter de Dios no ha cambiado. Si Dios se complacía en que si Dios se complacía en que la persona que te quería apartar de él tenía que morir en Deuteronomio, Dios se sigue complaciendo el día de hoy en que extermines de tu vida a la persona que te quiera apartar de él en el nuevo pacto. O sea, Dios no ha cambiado. Y la respuesta es sí, a Dios esto le place, porque si no le placiera, Dios no lo manda. Y como lo manda es porque le place, porque Él solo manda lo que le place y le place lo que Él manda. Dios no puede actuar en contra de su naturaleza. Es justísimo que tus padres o tu madre o tu esposo o tu hijo o quien sea que te intente apartar de Dios sea muerto. Es justo. Y aunque hoy, y fue lo que platicamos ahorita y se los dije, hoy ya no tenemos que matar a nuestra familia, desde luego, ni podemos hacerlo, porque ya no estamos bajo esta ley civil. Esta ley civil sigue demostrando el carácter de Dios. Entonces, sí hay un principio acá, y fue el que les dije. Si una persona de tu familia te está llevando al pecado, deberías estar dispuesto a perder tu relación con esa persona antes que apartarte de Dios. Porque no hay manera en que tú puedas obedecer esto de aquí, quítales la vida, da tú el primer golpe, que los apedren a muerte. No hay manera que tú puedas obedecer esto en este contexto de Deuteronomio o el día de hoy. No hay manera que tú te puedas alejar de tu familia si te están siendo tropiezo para seguir a Cristo. No hay manera que lo puedas hacer si no amas a Dios con todo el corazón y con todo el alma. Por eso es que les decía que la obediencia viene del amor a Dios, no de una lista de mandatos. Porque yo te aseguro que si no amas a Dios, va a ser muy difícil que en el contexto de Deuteronomio, cuando tu hijo te quiso decir, oye, vamos a postrarnos ante tal ídolo, y tú sabes que Dios ya demanda su muerte, si tu obediencia solo viene en palomitas que tengo que cumplir y en requisitos que tengo que hacer, va a ser muy difícil que tires la primera piedra. Pero si tú amas a Dios con todo el corazón y con todo el alma, vas a encontrar la motivación para obedecer los mandatos de Dios. Y en este caso, este era uno de los mandatos de Dios. Esto que está aquí no es una sugerencia, era parte de los 613, pues leyes o mandatos que Dios les dio. Y aquí abajito te dice, el Señor tu Dios será compasivo contigo solo si escuchas su voz y obedeces todos sus mandatos que te entrego hoy y haces lo que a Él le agrada. Este es uno de los mandatos que les está entregando hoy. Este es uno de los mandatos que a Él le place y le agrada. Y este es uno de los mandatos que Dios te está diciendo que tienes que obedecer y Él te mostrará compasión. El tema acá es fundamentalmente este. Si tus afectos están puestos en Dios, todo lo demás va a palidecer en comparación. Pero si tú no amas a Dios, en realidad no vas a tener ninguna motivación para hacer las cosas difíciles que la ley de Dios te pide que hagas.
Y sí, gracias al Señor, hoy no tenemos que matar a nuestros hijos. Ya no estamos en esta dispensación del pacto de gracia. Hoy no tenemos que hacerlo. Pero el principio subsiste, porque la ley de Dios no cambió. Porque si la ley de Dios cambia, entonces Dios cambia, porque la ley es un reflejo de su carácter y Dios no puede cambiar. Así que su ley tampoco cambia. Entonces, por ejemplo, para que me entiendan, si Dios en Levítico decía que el homosexualismo es una aberración y el homosexualismo era una aberración en Levítico, el homosexualismo sigue siendo una aberración hoy, porque Dios no cambia su carácter. Y como no cambia su carácter, no cambia su ley. Entonces, la inmutabilidad de Dios juega para todos los sentidos. Entonces, el problema nunca ha sido con la ley. El problema siempre ha sido del hombre, que al escuchar la voz de Dios, decide rechazar la voz de Dios y decide actuar en contra de la voluntad de Dios. Entonces, nuevamente, porque esto, pues lo dije, incluso antes que lo preguntaras, pero para que quede claro, nadie está diciendo hoy que tienes que matar a tu familia. Nadie. Pero el principio es ese. Si alguien de tu familia te está invitando a apartarte de Dios, dile que no. Y si el decirle que no a alguien de tu familia significa que esa persona nunca te vuelve a dirigir la palabra en tu vida, que así sea. Porque tu amor por Dios es más grande que el amor por tu familia. O por lo menos así debería ser. Porque si no amamos a Dios, entonces lo que va a pasar es que va a llegar nuestro hijo, nuestra hija, nuestra esposa o quien sea y nos propondrá cosas que sabemos que Dios odia y para no perder el favor de nuestra familia, vamos a decir, está bien. Y preferimos traicionar a Dios que traicionar a los que terrenalmente consideramos muy amados. Lo único que quiero que vean acá es lo que Dios le está diciendo al pueblo. Debes de ser intencional y debes de ser radical al lidiar con el pecado. Dios, ¿qué tan radical debo de ser? Mata a tu familia, si fuera necesario. Así de radical. Porque yo debo de ser el primer afecto en tu vida. Y cuando Cristo dice el que no odia a su padre, a su madre, tal, no te está diciendo que tienes que activamente estar guardándole rencor a tu familia, claro que no. Cristo una y otra vez te dijo ama, 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 pero lo que Cristo te está diciendo es que si tu amor por Dios es tan grande como Cristo te llama que sea, el amor por tu familia, al compararlo con tu amor por Dios, va a parecer odio. Ese es el punto. Que cada vez que tú tengas que tomar partido, si es que llega ese momento, si cada vez que tú tengas que tomar partido entre Dios y tu familia, es Dios. Es Dios. No importa si pierdo a mi familia. Y esto se da mucho generalmente en el contexto México, vamos a Latinoamérica, cuando en una familia que no conoce al Señor, o sea, vamos a una familia que es extremadamente religiosa, que es católica, romana, hay alguien que conoce a Cristo y viene a Cristo y se entrega a Cristo, generalmente su familia más inmediata empiezan a hacer ¿qué? Tratar de decirle no estás mal, no estás mal. Y dependiendo cada familia, llegan incluso a pelear con la persona. ¿No? Y te exigimos que renuncies a esa fe y te exigimos que sigas siendo católico y si no ya no te vamos a hablar y ya no te vamos a hacer esto, lo otro y estás muerto para nosotros y cuando una persona en ese contexto, aunque sea un recién convertido, Dios le ha dado
en su corazón al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le fortalece y le guía para decir, no importa si los pierdo a ustedes, yo no voy a perder a Cristo. Entonces, esa persona está cumpliendo de manera indirecta el mandato que estamos viendo aquí. Y es lo mismo que Cristo te dice cuando, para seguirlo a Él, incluso tienes que estar dispuesto a terminar las relaciones con tu familia. En pocas palabras, Dios te llama a que le ames con todo el corazón y con todo el alma y con toda la mente y con todas tus fuerzas y con todo tu ser y con todo lo que tú eres y con todo lo que tú tienes. El foco, el centro de tu vida debe ser Dios. Y de la mía, desde luego, debe ser Dios. Lo que apasiona tu mente, tu alma, tu intelecto, tus emociones, debe ser Dios. Porque solamente cuando tienes ese tipo de relación con Dios, vas a poder entonces ir a la palabra y como el salmista decir, Señor, tu palabra es más dulce que la miel. Tu palabra es más valiosa que el oro refinado. Porque proviene de un corazón que le ama. Pero por otro lado, si no amas a Dios, vas a llegar a la palabra y vas a decir regla, 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 regla. Más reglas que cumplir. Qué pesado y qué difícil. Y muchas veces ahí, y con esto termino, y muchas veces ahí lo que vas a poder ver es un diagnóstico, es una radiografía de tu alma. Muy probablemente ni siquiera seas una persona regenerada. Muy probablemente ni siquiera jamás en tu vida hayas conocido a Cristo en primer lugar. Porque al final, toda la obediencia pactual y la ética pactual y la ética del ciudadano del reino y la manera en la que un cristiano vive debe venir y debe provenir de un corazón regenerado y del amor que el Espíritu Santo ha puesto por Dios en ese corazón. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué dijo? Es que falló de internet. Ok, pero ¿qué dije cuándo o qué dije en dónde? Vamos, ¿en qué momento, perdón? ¿Cuándo fue el final, más o menos? Ok, ¿cuándo fue el final? Lo Sí, que dije es que al final del día, si nosotros no estamos viendo la palabra de Dios como un deleite y nuestra obediencia a la palabra de Dios no proviene de un amor genuino por Dios puesto ahí por el Espíritu Santo en un corazón regenerado, entonces muy probablemente lo que estamos viendo en la Biblia son solo reglas, 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 reglas que nos parecen malas, que nos parecen pesadas, que realmente no queremos y que la única manera que estamos buscando es cómo nos las quitamos de encima y que si ese fuera el caso, probablemente a lo mejor podrías tener un diagnóstico de cómo está tu alma, porque a lo mejor no conoces al Señor en primer lugar. Porque, y con esto terminamos, la palabra de Dios es muy clara en que el Espíritu Santo derrama su amor en nuestros corazones y por eso podemos amar a Dios. Claro, luchando con el pecado, claro, no de manera perfecta, eso ya lo sabemos, pero es un principio que nos guía, que nos orienta y entonces la obediencia del cristiano siempre proviene de un corazón regenerado, de un corazón que le ama. Y en este momento no me acuerdo, creo que fue don Satanasio, no me acuerdo. Pero hubo un padre de la iglesia que estaba a punto de enfrentar el martirio y le dijeron, solo renuncia a Cristo, solo di que renuncias a Cristo y te vas a tu casa y ya, digo, sin problema te olvidas del tema. Y este cuate dijo, mi Señor ha sido tan bueno conmigo toda mi vida. ¿Cómo podría yo ahora, para escapar de esta muerte momentánea, negarle o traicionarle? Ese es un corazón que ama al Señor. Es un corazón que le ama. ¿Por qué tengo que decirle no al pecado? Porque amo a mi Dios. ¿Por qué tengo que decirle no a esto, al otro, al otro? ¿Por qué me tengo que alejar del pecado? ¿Por qué tengo que luchar con esto, con lo otro, con lo otro? Porque amo a mi Dios. Y porque Él mandó a su Hijo a morir por mí. Y Él derramó su sangre por mi alma. Y entonces, fin de la discusión.
No hay más que decir. Pero si no puedes encontrar esa motivación en tu corazón, es porque probablemente no has pasado de muerte a vida y no conoces al Señor. Y entonces, como una persona religiosa, que es lo que pues eres nada más, ves la Biblia y la religión como un conjunto de reglas que tienes que cumplir, tienes que ir ahí, bueno, pues ya cumplí, ya vine a misa, ¿no? Ya tal cosa. Los católicos romanos tienen una religión muerta, esa es una realidad absoluta. Pero muchos cristianos que se llaman cristianos viven como católicos romanos. Voy al templo, voy a la iglesia, ya fui el domingo, ya hice mi devocional, ya leí 3 versículos hoy, ya, se acabó. Y todo el día vamos a pensar en cualquier otra cosa, pero Dios en mi mente no está. Para nada, ni se aparece, ni me interesa. Ya mañana, otra vez, a ver, saco mi listita. Ya hice mi devocional, ya leí 3 capítulos, y así funciona. Esa es una vida religiosa de alguien que probablemente no ha experimentado el nuevo nacimiento, porque cuando Dios te salva y cuando ves la gloria de Dios en el rostro de Cristo, Dios te cambia. Y el Cristo que antes parecía tan lejano y el Cristo que parecía tan aburrido o el Cristo que parecía tan así de eso lo que no quiero ver, de repente se convierte en algo glorioso para ti y de repente se convierte en un imán al que no puedes no ir. Tienes que ir a él porque quieres ir a él, porque le has visto, porque el Espíritu Santo te ha dado ojos para ver. Entonces ya con esto termino. Y pues no avanzamos mucho tampoco, pero no importa, con esto termino. La obediencia que le debemos a Dios, hermanos, debe estar motivada por amor. Sí es un deber, nadie dice que no es un deber, pero lo que nos motiva, lo que nos debería motivar, lo que nos va a permitir vencer la tentación, es que le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y con eso terminamos. ¿Tienen alguna pregunta o duda? No, así está bien. No. Ok. No. Entonces, si no hay más preguntas, voy a parar la grabación, voy a detener la grabación un momento, por favor.